movimiento cartista, que apareció en Gran Bretaña en las décadas de 1830 y 1840, fue una campaña crucial de la clase trabajadora para promover reformas políticas y derechos democráticos. Este movimiento reflejaba las frustraciones de una clase industrial explotada y marginada por el sistema sociopolítico de la época. Como respuesta a la industrialización, la urbanización y la desigualdad en el poder político, el cartismo dejó un legado que sigue influyendo en los debates sobre democracia y justicia social. Contexto del cartismo, situación social y económica. El movimiento cartista emergió durante las profundas transformaciones sociales y económicas del siglo XIX. La revolución industrial había alterado la economía británica, creando una brecha entre la élite industrial y la clase trabajadora empobrecida. Las jornadas laborales extensas, las condiciones peligrosas y los bajos salarios eran comunes, mientras la mecanización en sectores como el textil y la agricultura desplazaba empleos tradicionales. La urbanización exacerbó estos problemas. Ciudades industriales como Manchester, Birmingham y Leeds enfrentaron hacinamiento, malas condiciones higiénicas y crisis de salud pública, lo que alimentó el descontento de la clase trabajadora. Por otro lado, el sistema político británico era profundamente desigual. La ley de reforma de 1832 solo benefició a algunos hombres de clase media, dejando fuera a la mayoría de trabajadores, mujeres y personas pobres. El sistema electoral, lleno de corrupción y burgos podridos, también reflejaba una representación desequilibrada. Estas condiciones propiciaron el movimiento cartista, que buscaba no solo mejores condiciones laborales, sino también participación política. La Carta del Pueblo, objetivos y demandas. El movimiento cartista se nombró así por la Carta del Pueblo, un documento de 1838 que presentaba 6 demandas clave. 1. Sufragio universal masculino. Derecho al voto para todos los hombres mayores de 21 años, sin importar propiedades. 2. Voto secreto, para evitar coerción o intimidación. 3. Eliminación de requisitos de propiedad para diputados, permitiendo que trabajadores accedieran al Parlamento. 4. Remuneración para los diputados, salarios para que las clases trabajadoras participaran en el gobierno. Sin distritos electorales iguales, poblaciones similares para garantizar equidad representativa. 6. Parlamentos anuales. Elecciones anuales para evitar corrupción y fomentar la rendición de cuentas. Estas demandas buscaban desmantelar los privilegios de la élite y crear un sistema más democrático. Los cartistas emplearon diversos métodos para promover su causa. Uno de los pilares de su estrategia fue la petición masiva, utilizada para demostrar el apoyo popular. Durante el movimiento presentaron 3 peticiones principales al Parlamento en 1839, 1842 y 1848, acumulando millones de firmas que representaban a amplios sectores de la sociedad británica. Además, las reuniones masivas, manifestaciones y marchas fueron elementos esenciales. Estas reuniones, frecuentemente organizadas en ciudades industriales, ofrecían una plataforma para líderes carismáticos como Fergus O'Connor, William Lovett y Henry Vincent, quienes inspiraban a las multitudes con sus discursos. También aprovecharon la prensa, publicando periódicos como The Northern Star para difundir su mensaje y movilizar apoyo. Sin embargo, algunos cartistas, frustrados por la falta de avances, recurrieron a tácticas más militantes. Episodios como el levantamiento de Newport en 1839 destacaron la desesperación de algunos sectores, aunque estas acciones frecuentemente resultaron en represalias severas, debilitando el apoyo público. A pesar de su unidad en la demanda de reformas políticas, el movimiento cartista sufrió divisiones internas. Una de las principales áreas de desacuerdo fue la estrategia. Algunos defendían métodos pacíficos y constitucionales, mientras que otros consideraban justificable la resistencia violenta. También hubo divisiones de clase. Los reformistas de clase media, inicialmente aliados del movimiento, se distanciaron del liderazgo de clase trabajadora al temer que las demandas radicales condujeran a disturbios sociales. Esto debilitó el frente unido del movimiento. Además, existieron diferencias regionales. Las ciudades industriales del norte de Inglaterra y Midlands fueron bastiones del cartismo, mientras que las áreas rurales y el sur de Inglaterra mostraron menor compromiso. En Irlanda, las preocupaciones nacionalistas a menudo eclipsaron las demandas de reforma política.
Respuesta del gobierno. El gobierno británico, controlado por las élites, reaccionó con dureza al movimiento cartista, percibiéndolo como una amenaza al orden social. Para reprimir el descontento, recurrió a arrestos masivos, encarcelamientos y deportaciones a colonias penales en Australia. Líderes como Fergus O'Connor y William Lovett enfrentaron persecuciones constantes, lo que afectó el liderazgo del movimiento. El ejército se utilizó para dispersar reuniones, como ocurrió en la manifestación de Kennington Common en 1848, donde el temor a un levantamiento violento provocó una fuerte respuesta gubernamental. A pesar de estas represiones, los cartistas lograron mantener sus demandas en el debate público. Declive del cartismo. A finales de la década de 1840, el movimiento cartista comenzó a perder fuerza. El rechazo parlamentario de la petición de 1848, a pesar de contar con 5 millones de firmas, marcó un punto de inflexión. Mejoras económicas, como el aumento de salarios y mejores condiciones laborales, redujeron la urgencia de las reformas para algunos trabajadores. El movimiento, además, no supo adaptarse a los cambios políticos y sociales. Las divisiones internas y la falta de éxitos inmediatos siguieron a muchos a abandonar la causa. Para principios de la década de 1850, el cartismo como movimiento organizado había desaparecido. Legado del movimiento cartista. Aunque no logró sus objetivos inmediatos, el cartismo dejó un impacto profundo en la política británica. Con el tiempo, muchas de sus demandas fueron implementadas. El sufragio universal masculino se logró progresivamente a finales del siglo XIX. El voto secreto se introdujo en 1872. Los requisitos de propiedad para los diputados se abolieron en 1858. La remuneración para los diputados se estableció en 1911. Los distritos electorales equitativos se lograron con la Ley de Redistribución de Escaños de 1885. El cartismo también influyó en movimientos laborales y de reforma, sentando las bases para luchas por los derechos de los trabajadores, el sufragio femenino y la justicia social. Este movimiento demostró el poder de la acción colectiva y estableció un precedente para futuras luchas democráticas. Conclusión. El movimiento cartista fue un hito en la historia de la democracia británica. Aunque no alcanzó todas sus metas en su tiempo, destacó las injusticias del sistema político y abogó por reformas fundamentales. Su legado se refleja en la expansión gradual de los derechos democráticos y en la continua lucha por la igualdad y la representación.